Hola tutor y compañeros, mi nombre es Jimena Rosales Otárola, soy estudiante de Sociología. En esta oportunidad, en el curso de Ruralidad y Transformación Social, estaremos abordando la temática de qué es lo rural, cómo se construye socialmente lo rural, eh, qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural y también estaremos exponiendo un caso estudio de una zona de aquí de Colombia. Entonces, comencemos definiendo eh, qué se entiende por rural. Tradicionalmente se define como lo relativo al campo o a las actividades de eh, agricultura y ganadería. También otra de las características de este concepto es que se entiende como extensiones grandes de tierra utilizadas para labores agropecuarias y donde había una baja densidad poblacional. En la actualidad, este autor, José Romero, en su trabajo Lo rural y la pluralidad en América Latina, genera un debate donde nos dan una nueva perspectiva de lo que se entiende por rural y que a través del tiempo este concepto se ha repensado y se ha transformado significativamente debido a las nuevas dinámicas sociales y la globalización y las políticas que se han estructurado. Entonces podemos comprender que en las nuevas ruralidad eh, ha ocurrido transformaciones en actividades económicas, en lo colectivo, en las tradiciones de estas comunidades rurales, en sus prácticas y en sus criterios. Cuando hablamos de criterios, se caracteriza por la densidad de la población, por la vocación y el uso que le den al suelo en sus diferentes actividades, el, el enlace que tengan con estas comunidades, con el Estado y las políticas públicas que se realicen para beneficiar estas zonas. Eh, También se habla de promover desarrollo sostenible en cuanto a las actividades económicas que se realicen en el campo y con estos criterios y con las políticas públicas y demás actividades colectivas entre lo urbano y lo rural, se cierran brechas de desigualdad entre lo rural y lo urbano. Entonces, vamos a hablar también de cómo se construye socialmente esto que llamamos rural. El autor Ruiz nos expone y comprende esta nueva ruralidad donde nos dice que implica una diversificación de actividades económicas y una multifuncionalidad del medio rural. ¿Qué nos da a entender con esto este autor? Que ya lo que se entiende por rural no solamente se denomina o se le da la perspectiva y se asocia con lo agrícola o la ganadería, sino que se implican nuevas actividades económicas como la minería, el turismo, la artesanía y el ecoturismo. ¿Qué pasa en la manera como se construye socialmente lo rural? En este campo se reconfiguran y los significados y empieza a haber nuevas representaciones en las prácticas y en la manera en que se relacionan las personas.
porque ya ahí entra la industrialización y entra la globalización. Entonces ya los campesinos realizan las actividades de manera diferente y con productos de la industria, con maquinaria. Eso lo trae la globalización y los nuevos modelos de desarrollo que se emplean en el campo, que ya no son convencionales y tradicionales como se hacían antes. La diversificación de las actividades económicas, como le comenté anteriormente, que no solo se basa en lo agrícola ni agropecuario. Esas nuevas ruralidades se enfocan también, cambian el rol de género, la globalización también trae eso, que ya solamente las mujeres no se dedican al hogar, sino también trabajan y buscan su sustento, ya devengan un salario. Esta globalización también hace que se pierdan tradiciones ancestrales de estos campesinos, y también en esta construcción de lo social, el gobierno entrelaza sus acciones y busca crear políticas que busquen beneficios para estas zonas rurales y se incorporen a estas nuevas ruralidades. Entonces podemos concluir que se incluyen nuevas representaciones y significado, que se inserta la globalización y sus nuevos procesos productivos, se incorporan valores pluralistas y democráticos en las prácticas y discursos rurales. Todo esto ya nos da un concepto más amplio de lo que podemos entender que es lo rural, porque ya se forma más complejo, ya hay una construcción social de las realidades rurales que traen consigo una identidad cultural de las personas que están en estas zonas rurales y las de la urbana, que hacen lazos con estas comunidades, una producción alimentaria. También se conserva el medio ambiente y también existe el desarrollo económico. Seguimos con qué tensiones y problemáticas existen. Entonces, podemos entender que en estas nuevas ruralidades y en estas zonas rurales existen problemáticas, pobreza y desigualdades económicas, conflictos territoriales y corrupción, impacto de la globalización, nueva ruralidad, identidad cultural rural, y existen problemáticas ambientales. Uno de esos ejemplos de las problemáticas ambientales es la deforestación en la Amazonía, que se ha acelerado debido a la tala indiscriminada y las actividades que se han hecho para expandir la frontera agrícola y la ganadería extensiva, que ya se calcula que el 70% de la Amazonía la han impactado de esta manera en deforestación por esta actividad. Entonces, estas nuevas ruralidades implican una perspectiva más amplia en lo ecológico, en lo social y lo cultural. También encontramos un ejemplo en la parte en la temática de conflictos territoriales con respecto a actos administrativos fraudulentos. Un ejemplo es encontrado aquí en Colombia, emitido por Incora, en el caso de Chivolo en Magdalena,
donde los paramilitares de un bloque norte de la UC se apoderaron del uso de una serie de figuras administrativas para hacer despojos en la región. Entonces, estos grupos al margen de la ley despojan zonas apartadas de Colombia donde el Estado no hace una presencia apropiada y despojan a sus personas para utilizar estas zonas para fines delictivos. Otro impacto de la globalización, en el aspecto de la globalización, un ejemplo que tenemos es que en los últimos 40 años las políticas agropecuarias en Colombia se han centrado en promover la industrialización de la agricultura, lo que ha llevado a un aumento en la producción de monocultivos y de la ganadería. Encontramos que en Chocontá esto se ha traducido en la expansión de grandes fincas dedicadas a cultivos comerciales, lo que ha desplazado a las prácticas agrícolas tradicionales y ha reducido la diversidad de cultivos locales. ¿Qué pasa? Se amplían estas fincas de uso comercial, entonces el pequeño campesino es despojado y eso afecta social, culturalmente y económicamente a estos campesinos porque se ven afectados y dejan de hacer sus prácticas agrícolas. Encontramos ahí, pues dejé un pequeño video donde nos hablan un poco acerca de esa problemática rural de la Amazonía. Entonces podemos entender que existen tensiones y esta sociología rural aborda una gama amplia de problemáticas que traen a estas zonas rurales pobreza, desigualdades, falta de equidad, desempleo y cambios en campo, ciudad y se crean tensiones territoriales en estos sitios. Hablemos de un caso de estudio. Para mí es muy cercano porque es en mi municipio, que es la baja participación laboral de las mujeres en el municipio de San Antero, departamento de Córdoba. El enfoque, pues, las mujeres rurales de este municipio, que pertenece, pues, a Colombia, y la problemática se centra en la baja participación laboral de mujeres rurales en el municipio de San Antero. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Y acá tenemos, y pues con esto doy terminado mi presentación acerca de esta temática sobre lo rural. Muchísimas gracias.